Bueno, hola a todos y todas. Hoy día vamos a ver la ayudantía número 1, la cual se trata sobre estimación puntual, métodos para obtener estimadores puntuales, tales como método de los momentos y método de máxima verosimilitud, también conocido como MLE. Bueno, esta ayudantía va a ser realizada principalmente viendo la pauta directamente del Word, ya que tiene mucho desarrollo escrito. Y para que todos entiendan la letra, vamos a utilizar esta herramienta de Word. Bueno, el problema número 1 dice, sean x1, x2, x7, una muestra aleatoria de una población que tiene medida mu y varianza sigma cuadrada. Considero los siguientes estimadores para mu. Bueno, el primer estimador, que se denota con un gorrito, es igual a x1 más x2, punto suspensivo x7, dividido en 6. El siguiente estimador, que es mu sub 2 con gorrito, es 4x1 menos x5 más 4x7, dividido en 7. Y el tercer estimador que nos presentan acá sería x1 más 2x3 más 2x4 más x7, dividido en 6. Y tenemos que encontrar el estimador insesgado de mínima varianza, que son dos cosas importantes a considerar, que sea insesgado y que tenga mínima varianza. Bueno, para comenzar este ejercicio, primero hay que descubrir cuál de estos estimadores es insesgado. Viendo esto, tenemos que encontrar la esperanza del primer estimador para encontrar si es insesgado, porque como sabemos, la esperanza de este estimador tiene que ser igual al parámetro que estamos buscando, que en este caso sería mu. Esa es la condición para que sea insesgado. Entonces, la esperanza de mu sub 1 con gorrito, que sería lo mismo que está acá, la parte derecha de la ecuación, se desarrolla. Podemos entrar a la esperanza y calcular la esperanza de cada uno de esas variables aleatorias, dividido en la esperanza de un valor fijo que sería 6. Como sabemos, la esperanza de estas variables aleatorias va a ser igual a el parámetro que estamos buscando, que sería mu. Ese por definición. Y la esperanza de un valor constante o de una constante siempre va a ser la misma constante. Por lo tanto, acá arriba, como tenemos 7 variables, tendríamos 7 veces mu y sería dividido en 6, porque como mencionamos anteriormente, la esperanza de una constante es también la misma constante. Luego, hay que seguir el mismo paso para los dos estimadores que nos presentaban. La esperanza de mu sub 2 sería la esperanza del lado derecho de la ecuación. Entramos la esperanza a cada una de las variables aleatorias y abajo también dividimos por la esperanza de la constante. Bueno, acá hay un paso importante, que es que estas variables aleatorias, por ejemplo 4x1, tiene una constante que multiplica la variable. Por lo tanto, esa constante puede salir de la esperanza y nos quedaría 4 esperanza de x1 menos la esperanza de x5, que se mantiene acá, más la esperanza de 4x7, que sería 4 por la esperanza de x7. Como mencionamos anteriormente, la esperanza de cada una de estas variables aleatorias va a ser igual a mu, por definición. Entonces sería 4 mu menos mu más 4 mu. Por lo tanto sería 4 menos 1, 3 más 4, 7. Entonces sería 7 mu dividido en 7 igual a mu. Bueno, no lo mencioné anteriormente, pero en el estimador mu sub 1 obtenemos que el resultado es 7 sextos mu. ¿Qué quiere decir esto? Que al ser la esperanza diferente del parámetro poblacional mu, quiere decir que este estimador tiene sesgo. Por lo tanto, no es insesgado. Por lo tanto, como les mencionaba, el estimador
mu sub 1 no sería insesgado, entonces quedaría eliminado. Luego, para la esperanza de mu sub 2, tenemos que sí es insesgado, ya que nos da que la esperanza de este estimador es igual a mu. Por lo tanto, se cumple la igualdad de que el estimador es igual al parámetro poblacional. Y finalmente, para mu sub 3, realizamos el mismo procedimiento con la esperanza. Y acá tenemos que el primero sería mu, el siguiente sería 2 veces mu, el tercero sería 2 veces mu, y el cuarto sería mu, dividido en la esperanza de 6. Si sumamos arriba nos daría 6 veces mu, dividido en 6, y eso nos da igual a mu. Por lo tanto, también el tercer estimador cumple la propiedad de insesgado. Siguiente, tendríamos que buscar cuál de estos dos que encontramos recién es de mínima varianza. El estimador, para encontrar que el estimador sea de mínima varianza, realizamos lo mismo que vimos recién, pero ahora con la varianza de cada estimador. En primera parte, la varianza de mu sub 2, vamos a partir con este, ya que el estimador mu sub 1 quedó eliminado por no cumplir la primera propiedad. Entonces el estimador mu sub 2, calculamos su varianza, que sería calcular la parte derecha de la ecuación, esta parte de acá, y obtenemos lo siguiente. La varianza de una constante es la misma constante pero al cuadrado. Por eso acá afuera nos queda 1 partido en 49. Y mantenemos la varianza del numerador. Luego podemos ingresar la varianza dentro de este paréntesis y podemos encontrar que la varianza de 4x1 va a ser, la constante puede salir, por lo tanto va a ser 16, ya que es 4 al cuadrado, y por la varianza de x sub 1. Y dijimos, bueno, no lo hemos dicho, pero por propiedades, la varianza de una variable aleatoria va a ser la varianza poblacional. Eso es lo que se asume. Cuando es un signo menos, cuando hay que calcular la varianza de una variable que está negativa, al ser al cuadrado queda positivo, nos quedaría la varianza poblacional, la varianza poblacional, más 4x7, que realizamos el mismo procedimiento que para la primera variable aleatoria, que sería 16 sigma cuadrado. Esto, si lo resumimos, sería 33 sigma cuadrado dividido en 49. Esto nos daría un valor, 33 dividido en 49, por sigma cuadrado. Siguiente, tendríamos que revisar el tercer estimador, el cual lo veríamos realizando el mismo procedimiento anterior, pero con el tercer estimador que presentaba. La varianza de una constante sería la constante al cuadrado, o sea, 1 partido en 36, y la varianza de estas variables aleatorias sería sigma cuadrado para la primera, la siguiente sería 4 sigma cuadrado, porque es 2 elevado al cuadrado por la varianza de x sub 3, para la tercera variable, que nos muestra esta igualdad, sería 2x sub 4, la varianza de eso sería 4x sub 4, 4 por la varianza de x sub 4, que sería 4 por sigma cuadrado, que está acá, y para la última variable que nos presentan sería sigma cuadrado. Y eso nos da un total, luego de sumarlo, de 10 sigma cuadrado dividido en 36. Bueno, hasta este punto nosotros tenemos dos variables que cumplen con la propiedad de encejamiento, o que cumplen con ser encejadas, y obtenemos dos varianzas de esos mismos estimadores. Que hay que ver ahora cuál es el de mínima varianza. Por lo tanto, comparamos ambos y nos quedamos con el que tenga menor varianza, el cual, si es que ustedes hacen el cálculo, o si lo ven a primera vista, el que tiene menor varianza sería el 10 sigma cuadrado 36 avos. ¿Por qué? Porque 10 dividido en 36 es menor que 33 dividido en 49. Por lo tanto, el estimador mu sub 3 es menor
que mu sub 2, y por ende, mu sub 3 sería el estimador insesgado de mínima varianza. Bueno, para este segundo problema, nos dice así. Stephen Hawking decide realizar un experimento relacionado con la física de partículas. Para ello considera una muestra aleatoria, x sub 1, x sub 2, punto suspensivo, hasta x sub n, como la posición de cada partícula y cuya función de densidad es la que presenta acá, que sería f de x, teta, es igual a 1 dividido en 2 por 1 más teta por x, tal que x está en el rango de menos 1 hasta 1 y teta cumple el mismo rango, que sería de menos 1 hasta 1. Bueno, nos piden demostrar que el estimador de teta, que es igual a 3x raya, es un estimador insesgado de teta, o sea, el parámetro poblacional. Bueno, para eso tenemos que realizar algo similar a lo que hicimos en el ejercicio anterior, solo que ahora hay una pequeña diferencia, que es lo que vamos a ver acá. Bueno, como sabemos, para que un estimador sea insesgado debe cumplir que la esperanza de ese estimador sea igual al parámetro poblacional. Por lo tanto, como nos entregan que el estimador de teta es igual a 3x raya, tenemos que encontrar que la esperanza de este estimador, que el estimador es igual a 3x raya, o sea, la esperanza de 3x raya, es igual al parámetro poblacional. Bueno, acá tenemos que hacer primero un arreglo matemático, que una vez que ya entiendan el procedimiento se lo pueden saltar, pero que acá lo vamos a explicar, que sería calcular la esperanza de 3x raya. Como hay una constante dentro de esa esperanza puede salir, entonces nos quedaría 3 esperanza de x raya, que es igual a 3 por la esperanza de la sumatoria de los xy dividido en n, por definición. Esto es igual a 3 por la esperanza del numerador dividido en la esperanza del denominador. Como sabemos, la esperanza de una constante, que sería el denominador, sería igual a n, y la esperanza del numerador quedaría como la sumatoria de esperanzas de x sub y. Acá, en el numerador, dice que es la sumatoria de la esperanza de los x sub y. Nosotros sabemos que la esperanza de una variable aleatoria tiende a ser su media, pero nosotros no conocemos la media de esta distribución de probabilidad. Por lo tanto, queda expresado como 3 por n, correspondiente a la sumatoria, que multiplica la esperanza de x, dividido en n. Se simplifican las n y nos quedaría que es 3 por la esperanza de x. Por lo tanto, este 3 esperanza de x sería igual al parámetro poblacional, que es lo que desarrollamos acá en toda esta estructura. Por lo tanto, como no sabemos cuál es la esperanza de esta variable aleatoria, tenemos que proceder a calcular su valor esperado con su función de densidad, la cual es continua. Sabemos por propiedad que la esperanza de una variable aleatoria va a ser igual a la integral desde menos infinito hasta infinito por x por la función de densidad que tenemos de esta variable aleatoria con el diferencial de x. Bueno, ahora procedemos a calcular el valor esperado de esta función de densidad, la cual es continua. Sabemos por propiedad que la esperanza de esta variable aleatoria va a ser igual a la integral definida desde menos infinito hasta infinito de x por la función de densidad con el diferencial de x. Y eso lo pueden revisar las diapositivas de las clases en la diapositiva número 11. Bueno, por consecuencia, tendríamos que encontrar la esperanza de x, que ya explicamos cómo se hace, pero acá lo vamos a hacer multiplicando por 3, ya que necesitamos encontrar 3 veces la esperanza de x. Entonces, para ahorrarnos el paso del final de tener que multiplicarlo, vamos a incluir al tiro, que sería 3 veces la esperanza de x. Ese 3 se mantiene. Hacemos la integral desde menos 1 hasta 1. ¿Por qué con esos valores? Porque acá nos detallan que la variable x va desde menos 1 hasta 1. Por lo tanto, hay que definirla en esas dos cotas.
Por lo tanto, sería la integral de la función que nos entregaban acá arriba. Acá podemos hacer un arreglo, que ese 2 sale afuera de la... Bueno, sale de la integral. Podemos dividir la integral en dos partes, ya que hay una suma de por medio. Y nos quedaría 3 medios, integral de menos 1 hasta 1 de x, más la teta por la integral de menos 1 hasta 1, x cuadrado de x. Estas son integrales fáciles, que ya se las saben de memoria. La integral de x sería x cuadrado dividido en 2. Incluimos las cotas, más teta por el x cubo dividido en 3, de menos 1 hasta 1. Acá hacemos el reemplazo de las cotas y encontraríamos que el valor es 3 medios por 2 tercios de teta. Que si simplificamos nos quedaría que la esperanza de 3x, que es lo que estaba acá arriba, es igual a teta. Por lo tanto, aquí queda demostrado de que el estimador teta, que es igual a 3x raya, es un estimador secado del parámetro que estamos buscando. ¿Por qué? Porque se cumple la igualdad. Ya. La segunda parte nos pide calcular la varianza del estimador, que sería esto de acá, y nos pide nos dice, recuerde la propiedad de que la varianza de x es igual a la esperanza de x cuadrado menos la esperanza de x, todo eso al cuadrado. Eso es una propiedad importante para calcular la varianza de una variable aleatoria. Bueno, en primer lugar, procedemos a calcular la varianza del estimador. La varianza del estimador, que nos dice que sabemos arriba que el estimador es igual a 3x raya, lo podemos reemplazar. El 3 puede salir de la varianza al cuadrado y calculamos la varianza de x raya. Como sabemos, x raya es la sumatoria de variables aleatorias dividido en n, y el n puede salir de la varianza al cuadrado, nos quedaría 9 partido en n cuadrado, por la varianza de cada una de estas variables que tenemos ahí en el numerador. Como sabemos, la varianza de una variable aleatoria va a tender a ser sigma cuadrado, y como tenemos n veces o n variables aleatorias, sería n por sigma cuadrado. Acá si simplificamos nos daría que la varianza del estimador sería 9 dividido en n por sigma cuadrado. Bueno, acá nos dice, ahora bien, en segundo lugar, recordando la propiedad de la varianza, y sabiendo que sigma es igual a la varianza de x, debemos calcular en primer lugar esta parte de acá de la igualdad, y en segundo lugar esta parte de acá de la igualdad, para obtener la varianza del estimador. Bueno, calculando la primera parte, como sabemos, podemos encontrar la varianza, la esperanza de una variable mediante la fórmula de acá arriba, que sería para encontrar la esperanza con la integral. Pero acá la diferencia es que tenemos que la variable está al cuadrado. Por lo tanto, simplemente tendríamos que agregar, en vez de x elevado a 1, sería x al cuadrado. Hacemos la integral definida con las mismas cotas, porque la integral es con respecto a x. Y bueno, vemos todos los pasos. La integral de menos 1 hasta 1 de x cuadrado dividido en 2 más teta por x cubo dividido en 2. Y estas integrales también las sabemos, que la integral de x cuadrado sería x cubo dividido en 3, y 3 por 2 es 6, más teta x4, o sea, x elevado a 4, y 2 por 4 nos da 8. Hacemos la integral definida, o sea, reemplazamos las cotas, y nos da que la esperanza de x cuadrado es 1/3. En la segunda parte necesitamos saber la esperanza de x al cuadrado, que ya lo habíamos calculado acá arriba. Sabemos que la esperanza de x sería teta, pero nosotros queremos saber no 3 veces la esperanza de x, sino que solamente una vez la esperanza de x. Por lo tanto, sería
teta dividido en 3, ya que podemos pasar esta parte de acá dividiendo, y nos quedaría esperanza de x es igual a teta dividido en 3. Y la dejamos expresado acá, que sería elevarlo al cuadrado, o sea, teta cuadrado dividido en 9. Finalmente tendríamos que reemplazar estas dos partes en la fórmula de la varianza, que nos quedaría que sería 1/3 dividido en teta cuadrado dividido en 9, dejándolo expresado mejor sería 3 menos teta cuadrado dividido en 9, y todo esto reemplazándolo en la primera parte, en la que habíamos quedado, sería 9 dividido en n de sigma cuadrado, y el sigma cuadrado se vería reemplazado por esta parte que encontramos recién. Por lo tanto, el 9 se nos va, este 9 con este 9 se nos va, y nos quedaría 3 menos teta cuadrado dividido en n. Por lo tanto, ahí quedaría expresada la varianza del estimador que nos presentaba el ejercicio. Ya, el problema 3 dice: la resistencia de una plancha es una variable aleatoria continua cuya función de densidad es f de x teta igual a 4 teta x cubo por exponencial o Euler elevado a teta por x elevado a 4, con teta mayor a 0 y x mayor a 0. Su función de distribución de probabilidad es f de x igual 1 menos Euler elevado a menos teta por x elevado a 4, con teta desconocido. Sea x1, x2, xn una muestra aleatoria de x, y nos pide determinar el estimador de máxima verosimilitud de teta. Bueno, este ejercicio entonces ya nos entraríamos en temas de los métodos de estimación puntual, específicamente con el método de máxima verosimilitud. Bueno, el primer paso para encontrar o para resolver este ejercicio es encontrar la función de verosimilitud. ¿Qué quiere decir esto? La función de verosimilitud es una función en la que se maximiza la probabilidad de encontrar el estimador que estamos buscando, o de estimar correctamente al parámetro poblacional. Esto se hace de la siguiente forma. L, que es la forma de denotar la función de máxima verosimilitud, es igual a la función de densidad por, bueno, la función de densidad con la variable x1 por la misma función sobre la variable x2, y así sucesivamente hasta la última variable. Y esto, como es una multiplicatoria, se puede expresar de esta forma, que es más abreviada. Además que si tenemos n variables aleatorias no podemos escribir esto, no es viable escribirlo. Entonces se abrevia de esta forma. Lo siguiente sería desarrollar esta expresión matemática, que la podemos hacer de la siguiente forma. La multiplicatoria de una constante como 4 sería la misma constante, pero elevado las veces que se multiplica. O sea, 4 elevado a n. Lo mismo pasaría con teta, porque es un parámetro constante. Entonces nos quedaría teta elevado a n. Para x elevado al cubo ya es diferente. ¿Por qué? Porque x elevado al cubo serían las variables aleatorias. Entonces tendríamos que dejar expresada la misma multiplicatoria para cada una de estas variables aleatorias. Y lo mismo para la siguiente parte, que sería la exponencial de menos teta de x elevado a 4. Tenemos que hacer lo mismo, ya que x sería la variable aleatoria y no podríamos expresar esto de una forma más concisa. Bueno, acá es una forma de explicar qué sucede con esta multiplicatoria, que como la variable está en el exponente, podemos expresarla de esta forma. Y como sabemos, cuando multiplicamos muchas veces la misma base con distintos exponentes, lo que se hace es que se suman los exponentes. Por lo tanto, quedaría expresada de esta forma, que sería menos teta, porque eso es constante, por la sumatoria de x sub i elevado a 4. Entonces esta multiplicatoria pasó al exponente como una sumatoria. Luego
una vez que ya tenemos simplificado lo más posible esta función de verosimilitud, lo que hay que hacer es aplicar la transformación logarítmica para poder encontrar una expresión matemática mucho más fácil de derivar. Por lo tanto, aplicamos transformación logarítmica a la función de verosimilitud y nos quedaría logaritmo natural de 4 elevado a n, que sería la primera parte, más. ¿Por qué más? Porque sabemos que cuando tenemos multiplicaciones, al aplicar logaritmo se convierten esas multiplicaciones en suma. Por lo tanto, nos quedaría más logaritmo natural de θ elevado a n, más logaritmo natural de esa multiplicatoria, más logaritmo natural de este exponencial. Acá suceden dos cosas importantes. La primera es que las constantes pueden salir del logaritmo natural. O sea, las constantes que están en el exponente pueden salir del logaritmo natural multiplicando, como sería el primero de los dos casos. Luego, sabemos que si tenemos multiplicaciones, al aplicar el logaritmo natural, esas multiplicaciones se convierten en sumas. Por lo tanto, esta multiplicatoria se convierte en una sumatoria de x sub i elevado a 3. Y finalmente, este exponencial, al aplicar transformación logarítmica, se elimina y todo el exponente baja, baja de la expresión. Por lo tanto, sería menos, conservando el menos del exponente, por la sumatoria de los x sub i elevado a 4, que es lo mismo que teníamos acá en el exponente. Una vez está simplificada esta expresión, podemos empezar a derivar con respecto al parámetro de interés. ¿Por qué se deriva con respecto al parámetro de interés? Porque queremos maximizar, que es este método, el método máxima verosimilitud. O sea, maximizar la probabilidad de encontrar ese parámetro de interés. O de que el estimador sea igual, parecido al parámetro de interés. Por lo tanto, derivamos con respecto a θ, que sería el parámetro que nos estaban pidiendo encontrar, que sería este de acá. Y toda esta derivada se iguala a 0, para poder maximizar. Bueno, la primera parte de estas sumas no tiene el parámetro de interés θ, por lo tanto se elimina. Vamos a tacharlo. Toda esta parte se elimina. La segunda parte, también esta parte sí se mantiene. ¿Por qué? Porque tenemos al parámetro que estamos derivando. La tercera parte se elimina porque no tiene el parámetro θ. Y la cuarta parte se mantiene porque tiene el parámetro θ. Entonces, toda esta expresión habría que derivarla. N se mantiene y el logaritmo de un... O sea, la derivada de un logaritmo es 1 partido en lo que está dentro del logaritmo. Por lo tanto, sería n dividido en θ. Menos, porque mantenemos ese menos de la suma. La derivada de θ es 1, por lo tanto nos quedaría simplemente la sumatoria de xy elevado a 4, que es lo que está acá. Y esto lo igualamos a 0. Acá tenemos que despejar θ, porque es nuestro parámetro de interés. Esta sumatoria puede pasar al lado derecho sumando. Y luego de un par de arreglos, que sería pasar esto dividiendo y el parámetro de interés multiplicándose al otro lado, obtenemos que nuestro estimador de máxima verosimilitud es igual a n dividido en la sumatoria de los xy elevado a 4. Por lo tanto, con este método de máxima verosimilitud logramos encontrar un estimador del parámetro θ que maximice esta probabilidad del parámetro. Ya, el problema 4 dice así. Un grupo de alumnos desea conocer los estimadores de máxima verosimilitud de una función obtenida empíricamente sobre los tiempos históricos de falla de bombas petroleras en una estación de servicio. Es por ello que se le pide a usted que calcule los estimadores puntuales tanto para la media como para la varianza muestral, mediante el MLE, considerando la siguiente función logarítmica de verosimilitud. Bueno, en este caso, a diferencia del caso anterior, ya nos entregan la función de verosimilitud con transformación logarítmica. Por
Por lo tanto, deberíamos realizar solamente la mitad del procedimiento, que sería de que hacemos el arreglo con la transformación logarítmica en adelante. Solución. Necesitamos calcular dos estimadores, los cuales son mu y sigma, ambos con gorrito porque son estimadores. ¿Por qué necesitamos conocer ambos? Porque son dos parámetros poblacionales que desconocemos, que lo podemos encontrar acá, sigma y además mu, ya que pi es una constante, n depende del tamaño de la muestra, y x sub i son las variables aleatorias que vamos a encontrar en esta función de probabilidad. Por lo tanto, necesitamos encontrar dos estimadores. Bueno, para encontrar mu, primero debemos derivar parcialmente con respecto a este parámetro e igualar a 0. Lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Por lo tanto, derivamos nuestra transformada logarítmica de la función de verosimilitud con respecto a mu e igualamos a 0. Tenemos que ver acá cuáles de estos factores, o cuáles de estas sumas que están acá, o de los factores de esta suma, contienen al parámetro mu. La primera no lo contiene, la segunda tampoco, la tercera sí lo contiene y la cuarta no lo contiene. Por lo tanto, solamente tendríamos que derivar esta parte de acá, la cual lo que está fuera de la sumatoria es constante, por lo tanto se mantiene. El 2 de esta sumatoria sale como el mu está dentro de un paréntesis, tenemos que aplicar regla de la cadena. Entonces primero derivamos con respecto al exponente. Bueno, el 2 sale por regla de la cadena hacia adelante, multiplicando a todo lo que estaba dentro del paréntesis. Luego mantenemos la sumatoria de los logaritmos de x sub i, menos, acá podemos cambiar esta sumatoria de mu por n por mu. Bueno, y todo esto multiplicado por la derivada de menos mu, que sería menos 1. Y todo esto tenemos que igualarlo a 0. Por lo tanto, bueno, acá se simplifica el 2 con el 2, el menos con el menos, y nos queda toda esta expresión que está acá. Si despejamos mu, que es nuestro parámetro de interés, encontramos que nuestro estimador del método de máxima verosimilitud, o el estimador MLE, es igual a la sumatoria de los logaritmos naturales de x sub i dividido en n. Por lo tanto, sería algo así como la media, una media logarítmica de valores. Luego necesitamos encontrar o hacer el mismo procedimiento para sigma cuadrado, pero esta vez derivando con respecto a sigma cuadrado. Por lo tanto, cada vez que tengamos algún parámetro que queramos estimar por medio del método de máxima verosimilitud, tenemos que hacer la derivada con respecto a ese parámetro. Realizaremos un cambio de variable para simplificar la derivada, o sea, sigma cuadrado igual a z. Y una vez realizada el reemplace, que lo tenemos acá, todos los sigma cuadrado cambiado por z, tenemos que ver cuál de toda esta función, o qué parte de la función contiene la z. ¿Por qué? Porque al derivar por z necesitamos solamente derivar las que contengan la z. La primera parte no lo contiene, la segunda parte sí lo contiene, la tercera igual y la cuarta no, por lo cual la cuarta se puede ir eliminada. La derivada de la función logarítmica de verosimilitud con respecto a z sería menos n dividido en 2, mantenemos esta parte de acá, por la derivada del logaritmo de z, que sabemos que derivada del logaritmo natural es 1 dividido en z, más 1 dividido en 2z cuadrado. ¿Por qué z cuadrado? Porque como tenemos z acá, si lo llevamos hacia arriba, nos quedaría como z elevado a menos 1. Y la derivada de z a la menos 1 es menos 1 pasa multiplicando, o sea, este menos se te cambia por un más. Y el z hay que restarle 1 al exponente, por lo tanto quedaría z elevado a menos 2, que sería z cuadrado en el denominador.
Y se mantiene toda esta expresión, ya que no contiene el parámetro z. Y todo esto lo igualamos a 0. Luego, realizando los arreglos matemáticos, tenemos que n dividido en 2z es igual a la sumatoria de estos valores dividido en 2 por z cuadrado. Aquí ya podemos volver a reemplazar z por sigma cuadrado y podemos encontrar de esa forma el estimador de sigma cuadrado mediante el método de máxima verosimilitud, que sería todo este valor de acá. O sea, la sumatoria de los logaritmos naturales de xy menos mu al cuadrado dividido en n. Finalmente, para el problema 5 dice así: sean x1 hasta x sub n una muestra aleatoria de distribución gamma con parámetros alfa y beta desconocidos. A. Se desea estimar ambos parámetros mediante el método de los momentos. Considere que la esperanza de x es igual a alfa por beta y la esperanza de x al cuadrado es igual a beta al cuadrado por alfa más 1 por alfa. Bueno, en este ejercicio, a diferencia de los dos anteriores, vamos a ver el método de los momentos, el cual fue el primer método que la profesora le mostró. Este ejercicio fue sacado del libro de Bohr, en la página 244, el ejemplo 6.13. Bueno, para la primera parte se desea estimar los dos parámetros poblacionales, por lo tanto utilizaremos el primer momento y el segundo momento alrededor de la media. Al tener dos parámetros necesitamos dos ecuaciones. Si tuviéramos tres parámetros necesitaríamos tres ecuaciones y así sucesivamente. Bueno, para la primera ecuación de momento sabemos que el primer momento muestral es igual a x raya y el primer momento poblacional es la esperanza de x. Siempre hay que igualar estos dos momentos, o sea, hay que igualar estas dos ecuaciones y obtenemos que x raya es igual a la esperanza de x. Si recuerdan acá arriba dice considere que y nos dan la esperanza de x. Por lo tanto podemos reemplazar esta parte de acá, acá. Por lo tanto nos quedaría que x raya es igual a alfa por beta. Ahí tendríamos lista la primera ecuación. Ahora necesitaríamos encontrar la segunda ecuación de los momentos, que sería con el segundo momento muestral, que sería este de acá, que siempre es el mismo, y el segundo momento poblacional, que sería la esperanza de x al cuadrado. Ahora hay que igualar estos dos y obtenemos la expresión que está acá. También recordando arriba, nos dice cuál es la esperanza de x al cuadrado. Por lo tanto, simplemente hay que reemplazar ese valor acá. Entonces tenemos lista la segunda ecuación. Ahora que tenemos listas las dos ecuaciones, necesitamos despejar el parámetro alfa y beta, que son los que queremos estimar. Entonces tenemos la ecuación 1 y la ecuación 2. Bueno, teniendo esas dos ecuaciones, tenemos que hacer arreglos matemáticos ahora para encontrar alfa y beta. Y acá dice como beta cuadrado por alfa más 1 por alfa es igual a alfa cuadrado por beta cuadrado más alfa por beta al cuadrado, que sería simplemente multiplicar esto acá y el alfa también. Y la primera ecuación implica que alfa y beta al cuadrado es igual a x raya al cuadrado, que es esto de acá, pero todo elevado al cuadrado. Podemos simplemente reemplazar esta parte, o reemplazar el x raya al cuadrado en esta parte de acá. Que se ve en esta parte de la ecuación. O sea, ocupamos la ecuación número 2, que sería 1 dividido en n, por la sumatoria de los x y al cuadrado, más, o sea, igual a x cuadrado, x raya al cuadrado, que está acá, más alfa y beta cuadrado, que sería esta parte de acá de la ecuación. Bueno, entonces despejando ambos, tendríamos en primer lugar el estimador de alfa y en segundo lugar el estimador de beta. Solamente desarrollando esta ecuación de acá. Es importante que el estimador de alfa, si se fijan, queda expresado solamente en términos de x raya, x sub i, n, pero no queda expresado en términos de beta.
porque sería... no se podría encontrar no se podría realizar una estimación de alfa si es que tenemos el parámetro beta que también es desconocido. Por lo tanto, el beta cuadrado que les quedaría al despejar esta ecuación, lo tienen que reemplazar por, bueno, el beta cuadrado sería igual a x raya cuadrado dividido en alfa cuadrado. Entonces es importante que tengan en cuenta eso, que el beta cuadrado sería igual al x raya al cuadrado dividido en alfa cuadrado. Eso para el despeje de la primera ecuación. Y para la segunda ecuación van a tener que hacer algo similar, pero con alfa. Bueno, y finalmente para el problema número 5, en la parte B, nos dice, alumnos de EASY recopilaron datos que se ajustan a esta distribución. Se pide que realice una estimación puntual mediante los datos recopilados. Estos datos los pueden encontrar en la hoja de Excel de datos-identidad 1-ejemplo 5 o ejercicio 5. Ya, entonces nos vamos a ir al Excel, que tenemos los datos acá. Bueno, a diferencia de lo que hicimos anteriormente, la estimación puntual ya es reemplazar los datos en las fórmulas que encontramos de los estimadores. Entonces, nosotros tenemos primero un parámetro poblacional que no conocemos. Luego de eso realizamos algún método, ocupamos algún método para encontrar un estimador que se ajuste o que sea válido, que sea insesgado o con mínima varianza, que pueda expresar de buena forma este parámetro poblacional desconocido. Y una vez que ya tenemos ese estimador, podemos realizar una estimación puntual, que es lo que vamos a hacer ahora. En el fondo es reemplazar estos valores en las fórmulas del estimador. Vamos primero que todo a recortar las fórmulas que encontramos acá de ambos estimadores. El estimador de alfa. Vamos a copiarla y pegarla acá. Ya. Acá tenemos las fórmulas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Primero vamos a calcular el x raya al cuadrado. ¿Qué sería? Primero vamos a encontrar el promedio, que es la media aritmética que conocemos, promedio de todos estos valores, y el promedio al cuadrado, que sería el valor que queremos encontrar. Sería este valor al cuadrado. Luego de eso, tenemos que encontrar 1 dividido en n, que lo vamos a dejar expresado acá. 1 dividido en n, que sería 1 dividido en contar la cantidad de datos que tengamos. Luego nos pide hacer la sumatoria de los xy, cada uno de esos elevado al cuadrado. Por lo tanto, acá vamos a hacer los xy al cuadrado, que sería cada valor al cuadrado. Arrastramos hacia abajo y sacamos el total. El total sería la suma de todos estos. Listo. ¿Qué más nos estaría faltando? Ya tenemos el x raya al cuadrado, la sumatoria, el 1 partido en n, y al parecer ya estaríamos listos. Entonces simplemente ahora tendríamos que reemplazar la fórmula del estimador de alfa, que sería en el fondo alfa. No puedo hacer el gorrito, pero... sí, ahí se pudo. Alfa va a ser igual a el x raya al cuadrado, que sería este valor de acá, dividido en paréntesis el 1 dividido en n, por la sumatoria de los xy al cuadrado, que sería este valor de acá, y todo eso restado con el promedio al cuadrado. Tenemos ahí, sería la primera estimación puntual del parámetro alfa. Y el beta al cuadrado, que este así no se puede hacer, o sea, el estimador de beta,
no beta al cuadrado, estimador de beta. Sería igual a, vamos a abrir paréntesis, 1 dividido en n por la sumatoria de los xy al cuadrado, que sería este valor de acá, menos el x al cuadrado, x raya al cuadrado, que sería este valor de acá, cierro paréntesis, y dividido en x raya, que sería este promedio. Y enter. Bueno, de esta forma encontramos dos estimaciones puntuales para el parámetro de interés alfa y para el parámetro beta. Bueno, esto fue la ayudantía de hoy día. Espero que les haya gustado. Si tienen dudas, no duden en consultarnos a Henriette, a mí o a la profesora. Y eso, espero que tengan buen fin de semana y nos estamos viendo. Adiós.